Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor Dios, damos gracias, infinitas gracias, Señor, por la bendición que nos da, Dios, el poder reunirnos, así sea de manera virtual, Dios. Casa Roca Orlando ya lo está pudiendo hacer de manera presencial. Anhelamos, Dios, poder regresar nosotros de la misma manera. Anhelamos, Dios, poder estar nuevamente allí, Señor, en el templo, compartiendo como familia, Dios. Por ahora damos gracias, gracias por todo, gracias por estos tiempos, gracias por todo lo que estás permitiendo que sea formado en nuestro carácter a través de más de estos 100 días que hemos estado aquí en Colombia en cuarentena. Oramos, Dios, por este espacio, por esta oportunidad que nos das, una más, para reunirnos como iglesia de manera virtual. Aunque no estamos en el templo, seguimos construyendo iglesia, seguimos haciendo comunidad de una manera diferente. Oro por el Paz Gus, por su esposa, oro de todo corazón por las personas que están conectadas en esta transmisión, porque, Señor, ellos han abierto las puertas de su hogar, de su casa. Oro por aquellos que tal vez no están conectados en este momento y escucharán después la transmisión. Oramos, Dios, porque a ellos también hables y porque el propósito de esta transmisión se cumpla. Oramos, Jesús, guiados por tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Muy bien, Paz. Entonces, por ahí las personas están saludando de diferentes partes de Colombia. No sé si haya alguien por ahí conectado de fuera del país. A veces nos escriben y nos dicen, hemos logrado, y tú lo sabes, ¿no? Con la virtualidad hemos logrado un alcance impresionante. Hay gente que si no hubiéramos utilizado este medio nunca hubiéramos podido llegar a ellos. Y hay gente que nos sigue hoy día y pues es una alegría, ¿no? Poder llegar a tantas personas en diferentes países, países en donde ni siquiera tenemos Casa sobre la Roca. Muy loco eso es muy loco. Es una bendición, es una bendición. Bueno, entonces, aquí estamos. Me dijiste, quiero que hablemos del nuevo orden mundial. Sí. Ok. Ese es el tema. Y precisamente ustedes que están a puertas de abrir las puertas nuevamente a la iglesia, todavía no se han enfrentado a otra realidad que es el temor de volver a la iglesia. Muchas personas van a tener miedo de contagiarse al ir a la iglesia, pero no se van a contagiar de ir al éxito, no se van a contagiar. Entonces es una ambigüedad todo el día sobre qué me contagia y qué no. Temores que es natural que tengamos absolutamente todos. Y en este momento, cuando se abren las puertas de la iglesia, don Jesús le va a tocar trabajar el triple. Fíjate que la semana pasada, ahora que tú haces este comentario, la semana pasada tuvimos un live del que hicimos parte con el pastor Alejandro Llanos. Él tenía un invitado, un psiquiatra, y él decía, hay algo que en psiquiatría llamamos el síndrome de la cabaña, y es el temor a salir de algunas personas. Cuando se reabra la posibilidad, muchos van a decir, ok, como estamos de manera virtual, yo prefiero por ahora quedarme en la casa, y ese va a ser el fenómeno que vamos a encontrar, ¿sabes? No. Es un hecho. Nosotros ya lo vivimos. Por eso, acuérdate que nosotros vamos 2 meses adelante en cuanto a apertura. Ok. ¿Eso qué genera? Genera, por ejemplo, en este momento estábamos trabajando con el pastor Carlos Ricardo todos los protocolos de seguridad que tienen que hacer en caso de que se reabra la iglesia. Eso va a ir evolucionando en la medida que ustedes vayan teniendo más tiempo en apertura, porque se van a dar cuenta que así tomen la temperatura, que así se preregistren, porque hay que tenerlos absolutamente todos, pero hay personas que son asintomáticas y se registran, no presento ninguna síntoma, absoluto, nada, estoy regio, va y está relleno de coronavirus y le contagió media iglesia. ¿Y ahora qué va a hacer? Entonces, esa es una realidad que hay que vivirla. Y esa es la única, escúchame esto, es la única forma de volver a la normalidad. Porque en realidad sí existe el virus,
pero no es más que un virus. Punto. Eso es la realidad de las cosas. Te hablaba del nuevo orden mundial. Todo el tema de la cuarentena y todo el tema del encierro es provocado no por el coronavirus. Eso es una cortina de humo que nos vendieron. Pero la cuarentena y el encierro aquí es a nivel político, porque estamos en el año de elecciones y la economía a nivel mundial está en crisis y disfrazamos la cuarentena. Bueno, no la disfrazaron. Entonces hay que cerrar. Unos decían, hay que cerrar, y cuando cerremos se van a quebrar un montón de personas que van a tener que depender de lo que el gobierno les dé. Ese es un lado. El otro lado de la moneda está un presidente que dice, se van a morir. Hay gente que se va a morir de gripa, hay gente que se va a morir de cáncer, hay gente que se va a morir de asma, pero la economía no podemos cerrar, porque si no, estamos todos enfermos y estamos todos quebrados, pero detrás hay una agenda tenaz, que son las famosas sociedades secretas, y el título de ellos siempre ha sido, desde la iniciación, el nuevo orden mundial. Ese es el título. Si ustedes investigan en YouTube, pueden investigar la caída del nuevo orden mundial. Y a partir de, ustedes en estos 6 meses van a encontrar escándalos, pero terribles, que nunca habían escuchado, escándalos de personas como Soros, como los Clinton, como nombres muy, muy heavies, de unos escándalos de padre y señor mío. No sé si escucharon lo de Epstein, que tenía una isla privada donde llevaba muchachas y un montón de gente iba allá y lo acompañaba. Bueno, ahí hay un montón de gente muy, 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 muy importante. Pero es una división, es un tema que ha generado mucha controversia, y como es un año electoral, entonces es una guerra política. ¿En qué vamos a hacer en los siguientes 6 meses? Pero desafortunadamente, por ejemplo, a un país como Colombia lleva, lo mencionaste cuando estabas orando, 110 días aproximadamente. 110 días. Bueno, aquí empiezo, perdón, te interrumpo porque hay personas que están comentando y me gustaría mucho, obviamente, tener en cuenta lo que las personas están comentando. Y por ejemplo, nos dicen, ok, esa es una postura muy, muy, muy norteamericana, ¿cierto? En Norteamérica se piensa de eso. ¿Ibas a hablar de Colombia? Sí. Por ejemplo, en Colombia llevan 110 días de cuarentena. Aproximadamente. Eso es un montonón. Las repercusiones de esa cuarentena no la han visto. Y lo más espectacular es que este es el momento de la iglesia. Que la iglesia es la herramienta número 1 de Dios en este momento. Bucaramanga, no dicho Colombia, si me está escuchando, este es el momento. Ustedes nacieron para este momento. Y este es el momento donde, si no es por la iglesia, la economía se funde. ¿Por qué? Porque hasta el momento, hasta antes de la pandemia, nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, que íbamos a trabajar esperando un salario, nos pagaban y nos íbamos a la casa, pagábamos nuestras cuentas, cumplíamos nuestras obligaciones, seguíamos el siguiente mes, ¿correcto? Eso ya no existe. Eso dejó de existir hace 110 días. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana tienes trabajo o no. Y entonces, ¿de quién dependes? Solamente de Cristo. Amén. Este es el momento donde las personas que entienden lo que está sucediendo, pídanle al Señor creatividad, pídanle al Señor ideas, porque hay muchos microempresarios que no pudieron aguantar 110 días inoperantes, y yo creo que en Colombia se han debido quebrar un montonón de compañías, un montón de personas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay que volver a arrancar. Y este es el momento donde el Señor va a respaldar la iglesia de una manera increíble, con ideas de negocio, Ustedes son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a revelar dónde tienen que moverse y cómo tienen que moverse, porque el mundo está chiflis. Y al estar todos corriendo como loquitos,
Solamente una persona que tenga la luz puede alumbrar. De resto y escúchame algo, y no solo en el ámbito, si lo miramos en el ámbito económico laboral, lo miramos en el ámbito espiritual. Nosotros en este momento somos punta de lanza. ¿Para qué? Para mostrarle a las personas que en medio de un escenario tan gris hay una esperanza, y como tú lo decías, esa esperanza es Cristo. El que las personas puedan tomar su mano y puedan decir, ok, todo se está moviendo a mi lado, pero yo he decidido creer en un Dios que puede con una sola palabra calmar una tormenta, un Dios que puede obrar una sanidad y puede levantar a un enfermo, un Dios que está vivo. Entonces nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que comprender el momento, como dices tú, ok, gloria a Dios por estas herramientas y porque podemos llegar a muchos, pero lo hemos dicho creo que desde la primera o segunda semana de marzo, cuando empezamos a transmitir, dijimos, Señor, aquí habrá un avivamiento y como iglesia tenemos que estar preparados no solo para seguir proclamando el evangelio, sino para que cuando se reabra la iglesia estemos en la capacidad de responder para cuidar a esas nuevas ovejas y a esas personas que llegarán a los pies del Señor y que entenderán que es a través de la iglesia que se van a poder sostener. Sabemos que obviamente no dependemos, nuestra fe no puede depender de un lugar, de una iglesia, pero entendemos que la iglesia es una herramienta y algo que el Señor ha permitido que se cree, porque es en la iglesia en donde te animan a seguir creyendo, es en la iglesia donde te alimentan la fe, es en la iglesia donde te exhortan, es en la iglesia donde te acompañan. Sí, entonces, cierto es lo que tú estás diciendo. Tenemos que entender el momento en el que estamos y en lo que Dios espera que nosotros hagamos como iglesia. Sin duda. Los grupos pequeños, sé que Bucaramanga es fuerte en grupos pequeños. No dejen de reunirse, así sea, bueno, no sé qué tanto puedan salir a la calle, no conozco todavía muy bien la dinámica de Bucaramanga, pero aquí nunca hubo cuarentena 100% como lo hubo en Colombia. Entonces yo podía salir sin ningún tipo de restricción al supermercado, o yo podía incluso ir a la iglesia, porque la iglesia aquí en Estados Unidos, solamente, bueno, en algunos estados que son republicanos, es un negocio esencial y por lo tanto debe permanecer abierta. Esa fue la consigna no solamente del presidente, sino también del gobernador de la Florida desde el día 1, y yo he podido ir a la iglesia, pero no podía tener más de 10 personas dentro de la iglesia, y estuvimos orando todo el tiempo así. Yo iba, atendía de uno en uno, tocaba extender el día, en fin. Pero los grupos pequeños han jugado un papel importantísimo. Y de hecho, si nos remontamos, y ahí voy a empezar a hablarte un poquitico de lo que eran las sociedades secretas. Las sociedades secretas eran grupos pequeños. Y su efectividad era porque no dejaban de reunirse. Los grupos pequeños, la iglesia, el fuerte de la iglesia, al principio, si lo investigamos un poquitico, antes de poder montar un templo, eran grupos pequeños. Y cuando teníamos un número importante, arrancábamos y ya la gente decía, no, ya son más de 300, ya meternos con estos locos de la iglesia cristiana es complicado. Y así iba creciendo. Y desde el principio, mira, la primera piedra del Capitolio aquí en los Estados Unidos fue puesta por los masones. Nosotros hablamos, han conocido sociedades secretas como los Illuminati, Skull and Bones. El nombre, hay nombres, y yo si te nombrara los miembros actuales de esas sociedades secretas, bueno, uno se desmaya. Le da pavor. Porque... Te escucho. No, ok. Cuando yo pienso en grupos pequeños, es una de las cosas que más le decimos a las personas. Nosotros, por gracia y misericordia de Dios, en Bucaramanga hemos crecido desde el primer día. Recuerdo que hace como un mes estuvimos con el pastor Mario, persona que Dios trajo a Bucaramanga en el año 2000, y fue impresionante como el primer día reunió, ahorita tú hablabas de 300 personas, reunió a 300 y pico de personas el primer día, ¿sí? Entonces hemos visto un respaldo de Dios desde el primer día aquí en Bucaramanga. Entonces hay personas que dicen, no, es que la iglesia está muy grande, es que la iglesia, y siempre les hemos dicho,
para que usted se sienta en medio de una iglesia grande, que usted se sienta acompañado, cuidado, pastoreado, instruido, usted necesita hacer parte de los grupos pequeños, usted necesita involucrarse, usted necesita no solo tener a la iglesia como un evento del domingo. Mira, este domingo que viene, precisamente vamos a hablar de la iglesia y de lo que significa la iglesia en medio de la sociedad, como lo decías tú al comienzo. Entonces uno dice, uno quiere que las personas se involucren no solo de domingo, ¿sí? No solo asisto el domingo, sino que haga familia. Porque cierto es que tú aquí en la tierra tienes dos familias, la de sangre y la espiritual, ¿sí o no? Y a veces la espiritual cobra mucho más significado, compartes más tiempo con la familia espiritual. Entonces uno les dice a las personas, por favor, vincúlense a un ministerio, por favor, hagan parte de esos grupos pequeños, porque el impacto, tú lo decías ahorita, el impacto que tiene en la vida de una persona es tremenda, ¿sí? Nosotros no queremos, siempre lo hemos dicho, no queremos solo que asista un domingo, sino que pertenezca a la iglesia, ¿sí? Pero incluso tu speech va a cambiar, porque yo comparto contigo el sentir de que hasta antes de la pandemia, como pastores, a veces uno se siente como, oiga, vengan, de por Dios, no sean malitos, métase a un ministerio, métase a un grupo pequeño, de por Dios, ayúdenme, ¿sí? Colaboren, háganme caso. Y es como una rogadera todo el día a la iglesia, como si fuera una obra de caridad. Lejos de eso, la iglesia es el arca, y el que esté fuera del arca se va a ahogar. Sí, violento. Yo lo estuve mirando precisamente, y es, ahora, Dios mío, ahora que tú haces referencia a Noé, yo decía, precisamente me adelanto de algunas cosas que citaré el domingo, perdón quienes están escuchando, porque lo voy a repetir el domingo. Uno mira y uno dice, ok, Noé se encargó de que subiera toda su familia, ¿sí o no? Claro. Uno lee la narrativa y uno dice, ok, Noé subió de últimas, Noé se encargó de que toda su familia estuviera dentro. Obviamente la instrucción del Señor era pareja de animalitos, hembra y macho de animalitos, y entraron todos, y él se preocupó de que toda su familia estuviera dentro. Entonces uno dice, la iglesia es como el arca, tú lo acabas de decir, y entonces uno dice, como autoridad en mi hogar, como pastor de mi casa, ¿cierto? Como sacerdote de mi hogar, yo tengo que velar porque cada domingo, porque cada vez que pueda, como familia, debo buscar que todos estemos allí. Yo decía, tremendo. Eso fue lo que hizo Noé. ¿Y te puedo mostrarle otra cosa? Dime. ¿Dónde estaba el arca antes del diluvio? ¿Dónde estaba? En tierra seca. ¿Cómo así? Pues Noé la construyó. En el desierto, ¿sí o no? Ah, bueno, sí, no había llovido nunca. Es que nunca antes había llovido. No. Nosotros pasamos ese detallito por alto, pero ni siquiera Noé sabía que era llover. Noé nunca había visto la lluvia y dice, ¿para qué construyó semejante barco? O sea, el Titanic estaba construyendo Noé. Y antes del diluvio estaba, no sé si me están viendo la mano. Sí. Antes del diluvio es esta mano, está aquí abajo. Después del diluvio, antes del diluvio, después del diluvio, antes del diluvio, después del diluvio. Pero ¿quién está después del diluvio? El arca, la iglesia. Antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia, después de la pandemia. La iglesia. La iglesia. Búscalo en cualquier... o sea, económicamente no puede decir nadie. Nadie puede... Solo el dueño de Amazon puede decir que le ha ido divino en la pandemia. ¿Sí? Porque está volando. Pero la mayoría hemos tenido que hacer ajustes en la economía, hemos hacer ajustes en todas las cosas y nos digo, ¡wow! ¡Qué nota la pandemia! Pero ¿cuál es el único establecimiento que como sea sigue abierto 24/7? La iglesia. La iglesia no es un templo, son las personas. Amén. Y eso es una preparación para lo que viene, porque cambiaron los horarios, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de ver las cosas, cambió la forma de cómo enfrentamos lo que viene. Y lo mejor, o sea, lo más chévere, yo lo veo, te lo digo desde el punto de vista de 2 meses de ventaja en tiempo, no más. Sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y en este momento creo que si algo
sí, toda la vida he trabajado con pastores. Hoy más que nunca los amo. A los que no conozcan los amo 10 veces más. Porque el trabajo que hace un pastor en este momento es espectacular, masivo para este tiempo. Y este tiempo, Cristo está a la vuelta de la esquina. Entonces, te voy a dar dos cosas. No sé hasta qué horas vamos a ir, pero... Tenemos hasta las 6:55. Ok, dos cosas. En la Biblia hay dos personajes que a mí me llaman mucho la atención y es una prostituta, la primera. La prostituta está 2 veces en la Biblia y ella se dio cuenta de que si no salvaba a su familia, Rahab, ¿sí? ¿Y qué vio? Ella vio a la gente que venía de parte de Dios y dijo, esta es mi oportunidad de oro. Y ayudó a los que venían de parte de Dios. La prostituta. ¿Sí? Los ayuda y eso se le toma tan en cuenta a Rahab que aparece en la Biblia. Si se escribiera una segunda versión de la Biblia, o sea, que viniera el Espíritu Santo y dice, bueno, vamos a hacer la parte 2 de la Biblia, yo quiero que diga en esa Biblia, el pastor Gus escuchó al pastor Jesús y por eso se le anota en el libro de la vida. Porque nos están filtrando. Escuchen esto, iglesia, nos están filtrando. ¿Cómo lo sé? Bueno, te lo voy a decir. Nosotros cantamos y hablamos todos los días que en Jesús no hay temor, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, el perfecto amor echa fuera el temor. Correcto. Eso es divino y suena precioso, pero está aquí. No está aquí. Nosotros lo cantamos en las alabanzas, nosotros nos cantamos, lo hablamos, no sabemos el versículo, pero escucha esto. Gedeón, el Señor mismo le dice, mi muñeco lindo, para que nadie se jacte y para que nadie chicanee, hablando bien colombiano. ¿Sí? Entonces, Gedeón escoge 32,000 hombres. Sí. 32,000 hombres. Estamos hablando escuchen en esto, estamos hablando de un ejército, ¿sí o no? Sí, total. El ejército de Dios. ¿Sí o no? Bueno, el Señor le dice a Gedeón, para que nadie se jacte, todos los que tengan miedo, mándelos a cuarentena. Que se vayan para la casa, sí. Y quedaron eliminados. 20,000. Creo que 20,000, sí. 20,000 quedaron eliminados. ¿Sí o no? Le quedaron 12,000. Y le dice, bueno, los otros 12,000 vayamos al río. Y los que tomen agua arrodillados con la cabeza para abajo y no estén alertas, también elimínenlos. Eliminó 11,700. Quedó con 300. Quedaron 300. ¿Por qué? Porque ellos sabían y tenían que estar atentos. Y si queda uno que está atento, arrodillado, con una mano con el agua acá y la otra con el puñal acá o la escopeta o lo que sea, ese está listo para guerrear, porque es una guerra espiritual. Entonces, todo lo que vivimos en este planeta, todo lo que vivimos a diario es una guerra espiritual, es más espiritual que real. Pasa que nosotros nunca lo hemos visto desde esa perspectiva. Pero la Biblia claramente dice que nosotros somos seres espirituales y que nosotros antes de la creación del mundo fuimos escogidos, pero no buscamos quién nos escogió. Es hora de que volvamos la mirada porque ya estamos en las filas del ejército. Ya estamos en las filas del ejército, pero nos van a filtrar. Y la palabra en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿A quién le habla? A la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor. Luego, si nosotros como iglesia, olvídense un segundo de que soy pastor. Yo llevo 20 años en la iglesia y he estado en calidad de asistente, de ujier, de director de Josué. Lo único que no he estado es en alabanza porque no tengo ni idea de cantar, pero he estado por todo lado y quiero ganarme el derecho de que me reclamen. Porque el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Si mañana es muy factible que no tengamos donde congregarnos. Mañana el mejor templo que vamos a poder tener
es la sala de una casa y los grupos pequeños serán los que escuchan la voz del pastor desde una plataforma virtual, y tenemos que seguirlo porque la visión del pastor es la que seguimos. ¿Y cuál es la voz que nos guía? Porque si no, cada cual, o sea, el temor, ahora sí nos toca decir, ok, si no estoy con Cristo, voy a andar tullido del miedo. Me tocaron personas de la iglesia, gente que trabaja al lado mío todos los días, que me escuchan este discurso todos los días, tullidas, con pavor, con pánico, después de que se abrió la puerta de la iglesia. Pastor, yo no quiero ir a trabajar. Y tranquila, no era. Porque ¿cómo las puedo obligar? ¿O cómo puedo decirle a alguien que no puedo? Pero entonces empecé a trabajar en donde, o sea, bajar la Biblia de aquí al corazón, porque es una cuestión de fe, no es una cuestión de palabras. Y el mundo entero, hay una conspiración diabólica detrás de todo esto en contra de la iglesia. Esto es un disfraz, pónganse las pilas, es un disfraz. ¿Existe el coronavirus? Claro que existe, pero no es tan grave como lo presentan. Lo que pasa es que tiene un poder de difusión tremendo. ¿Es un virus? Es un virus, pero en este momento, yo te digo aquí, yo tengo por lo menos 20 Timoteos con coronavirus toteados de la risa. Y ya se van recuperando, se hacen el examen negativo, están perfectos, listo, se reintegran. Porque va a ser así. Va a ser así. Y te lo digo yo no conozco la perspectiva desde Colombia porque estoy desvinculado a Colombia desde hace 25 años, pero aquí una de las cosas más fabulosas, una de las organizaciones más tenaces del planeta es la Organización Mundial de la Salud. La OMS. ¿Sí? La OMS es la que ha obligado a todo el mundo a que sigan sus reglas. ¿Cuánta gente no ha matado a la Organización Mundial de la Salud? Y nosotros siguiéndola. Por eso fue que el presidente se salió. Y todo el mundo lo criticó y todo lo que... Yo ni siquiera voté por Trump. Cuando usted empieza a investigar qué hay detrás de todas esas decisiones, wow, chicabún. Esa no me la sabía. Y lo hacen ver todos los noticieros, los CNN, todo lo que vemos es manipulado para hacerlo ver como si fuera un monstruo. Pero lo primero que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo Trump? ¿No nombró a Jerusalén como la capital de Israel? Eso es mejor dicho, Messi no hace un gol de esos. Messi no lo hace. Lo primero, la iglesia ha respaldado a este presidente más que a cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Él recibió al Señor. Y fíjense que su speech ha cambiado. Ya no es tan vulgar, ya no es tan frontal, ha cambiado porque recibió al Señor. Lo han filmado alabando al Señor con las manos en alto, así, alabando al Señor, al presidente Donald Trump. Y no tengo tiempo para explicarles todo lo que hay detrás, pero si Estados Unidos cierra el resto del planeta. ¿Por qué cierra el resto del planeta? Aquí, durante la cuarentena, durante la pandemia, Pastor Jesús, no todos los estados de los Estados Unidos cerraron. Hubo 4 que permanecieron abiertos, nunca cerraron y no pasó absolutamente nada. ¿Cómo se explica eso? Hay países, la India, por ejemplo, nunca cerró. Y allá hay gente que vive en la calle, pero millones y millones y millones y millones. Sí, hay contagio, pero no es tan alarmante. La cuarentena y tener a la gente encerrada es peligrosísimo por 1000 razones. Que eso también ya salieron los médicos a nivel mundial a decir, por favor no los tengan más en cuarentenados, que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de cualquier persona se debilita cuando está en cuarentenado. No recibe oxígeno, no recibe sol, no hace ejercicio, etcétera, etcétera, se debilita. Sí, cierto. Sí, pero no lo dicen los expertos en el tema. Y así hay 1000 cosas. Y son cosas que uno va averiguando en la medida que va abriendo los ojos a lo que está pasando. Entonces, la ONU, que es otra organización tenaz, Israel, le han sido impuestas más sanciones por la ONU que cualquier otro país en la historia de la humanidad. Y tiene más sanciones que todos los países del mundo unidos.
Israel solito. ¿Y qué ha hecho Israel? Entonces, cuando uno empieza a investigar qué hay detrás de todo esto, pues tiene que estar muy bien parado. Yo me subo al arca. Si no me subo al arca, me voy a ahogar. Me voy a ahogar, porque lo que viene es de verdad, y esto lo escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, pero me pareció tenaz y ¿cómo se dice? Me confrontó, No, me confrontó. me confrontó de una manera tenaz, porque decía que si nosotros no tenemos nada que mostrar por medio de nuestra fe, somos una farsa. No, total. ¿Sí o no? Y eso me mató porque, o sea, por tus frutos, y nosotros seremos juzgados por las obras. Luego, No, y la fe sin obras es muerta. correcto, pero, o sea, ¿qué tengo que mostrar? Y entonces yo decía, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Y empiezan a confrontarse, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque todo el mundo, y nosotros sin excepción alguna, estamos siempre pendientes de nuestra agenda. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y el Señor que espere, incluyendo nosotros como iglesia. Es todo yo, por eso se llama iPhone, iPad, iTunes, Sí. yo, ¿sí? El enfoque es ego. El ego, el diablo es el encargado del ego. Luego hay que eliminar el ego, a ver qué nos muestra. Y mientras hagamos ejercicios espirituales chiquitos, empiecen con ejercicios espirituales chiquitos, se van a dar cuenta del respaldo de Dios es total. Es una cosa de locos, porque en este momento situaciones tan... O sea, estamos en julio y es como si no hubiera empezado el año. ¿Y qué vamos a hacer? La incertidumbre del mañana es espectacular, porque eso te obliga a estar de puntitas, ¿cómo se dice? Alerta. No hay que descansar, que no nos llegue la noche como las doncellas que no le echaron gasolina a las lámparas. Tenemos que estar preparados, y eso solo se logra espiritualmente. Por más de que uno trabaje, no lo va a lograr. Es espiritualmente, mañana, tarde y noche. Actualmente, precisamente hoy, estoy en un ayuno total, es un ayuno completo de 3 días, como lo hizo Esther. Cuando Mardoqueo le llamó la atención. Cuando tú dices, al comienzo de la transmisión, tú dijiste, para este tiempo nacimos, eso es algo que Esther tiene claro. Para este tiempo nací, lo dice la Escritura. Bueno, ella no lo tenía claro. Ella en algún momento, Mardoqueo se lo dice. Sí, Mardoqueo se lo dice. Ella entiende que debe ir a hablar con el rey, ¿sí? Aun cuando su vida está en riesgo, porque recuerda muy bien que quien se presentara ante el rey sin ser anunciado podía morir. Y ella dijo, si yo no hablo, hay todo un pueblo que puede morir por todo lo que se estaba gestando por parte de Amán. Y, ojo, el mundo entero es Amán, porque nosotros siempre le estamos buscando el cajón al otro. ¿Y dónde murió Amán? En el cajón que él preparó para Mardoqueo. Sí, empalado. Y Amán preparó eso en contra de Mardoqueo. Cuando se mueve la gente en el mundo espiritual, porque se había olvidado la acción que él había hecho, cuando le dice al rey de que hay una conspiración para matarlo. Y entonces dice, venga, y nosotros en algún momento le dimos algo, le dimos una medalla, le dimos una placa o le dimos un bono para que fuera a hacer mercado del éxito a Mardoqueo por lo que hizo. Y eso es como algo que sale de las nubes, oigan, nunca hicimos nada. Y sale precisamente en el momento donde Amán piensa que va a ser, mejor dicho, que va a derrocar al rey. Y le salió todo al revés. ¿Por qué? Por pensar en él. Si hubiera pensado porque todo el problema de lo que estamos hablando de Esther, arranca porque Basti, no le hizo caso al rey, a Asuero, de que viniera por desobediencia. La reina Basti, sí. La reina Basti, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros no obedecemos, van a buscar a Esther, van a buscarnos el reemplazo. Eso es sin duda. Entonces, si lo entendemos espiritualmente, pilas. Pastor, entonces ya nos toca ir concluyendo. Uno se podría quedar hasta las 8 de la noche compartiendo y hablando sobre este tema, pero quiero que vayamos concluyendo. Entonces, creo que lo más importante acá es cuando nosotros hablamos de seguir al Señor, entendemos algo llamado soberanía de Dios, ¿cierto? Y es como lo que ocurrió con Job. Hubo cosas que Dios permitió, ¿cierto? ¿Quién puso la mano sobre Job? Claro. Satanás, ¿cierto? Satanás. Pero ¿quién se lo permitió? Entonces uno dice, ok, todo lo que se mueve está en el marco de la soberanía de Dios. ¿Qué está esperando el Señor? Que nosotros como iglesia, de manera individual, entendiendo que yo soy la iglesia, me mueva, ¿sí? Conforme a mi fe, ¿sí? Aquí entramos a hablar entonces de dejemos clara la soberanía de Dios. O sea, aquí no hay nada que se le escape a Dios de las manos. Aquí no estamos diciendo, esto se disparó y se le salió de control de Dios. No. Dios conoce absolutamente todo. El fin desde el principio, el alfa y el omega. Él es el Señor, ¿cierto? Es la primera cosa a la que podríamos llegar de manera concluyente. La segunda, tenemos que entender que el virus es una realidad y tenemos que ser lo suficientemente responsables en cuidarnos. Tampoco vamos a decir, es un virus, eso no pasa nada, no nos cuidemos, no nos protejamos. No, hay que seguir las medidas. Nuestras autoridades, Romanos lo dice, honren a sus autoridades porque cada una de ellas ha sido puesta por Dios. Entonces, nosotros tenemos... Ojo con esto porque... perdóneme, me voy a extender y ojalá me permitan. Hágale, que para eso estamos acá. Clavísimo, Pastor Jesús, Daniel, sí, claro. Seguía las órdenes del rey Nabú. ¿Sí o no? Y la orden del rey Nabucodonosor, pero no fue la de él. Es que lo mismo pasa con Esther. Claro, los hombres tratan de obviamente buscar en la caída de Daniel. Esas son sociedades secretas que tratan de manipular lo que no se puede manipular. La soberanía de Dios, como lo dijiste, es algo que la iglesia tiene que tener clarísima. No importa, porque esto es lo primero es el coronavirus, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí ya pasó el H1N1 hace unos años, 9/11, la caída de la bolsa en el 2008. También, acá. Todos fueron crisis tenaces. Y el Señor está en control de todo y vamos a salir de esta, pero no es la última. No es la última. La soberanía de Dios y lo que hizo Daniel fue, Nabucodonosor dijo, aquí se honra lo que yo diga. Y Daniel, que era un hombre de Dios, dijo, no, perdóneme, yo no puedo hacer eso, usted es el rey. Y se lo dijo porque la Biblia lo resalta y es como la forma en que nosotros tenemos que hacer, con todo respeto, señor rey, con todo respeto. Me da pena con usted, me da pena. Pero yo no puedo hacer eso. Me da pena. Y el rey no quería tirarlo. El rey dijo, wow. Dice la palabra que se lamentó durante toda la noche, que no pudo dormir mientras Daniel estaba en el foso. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando él sale del foso, el rey se convierte. Sí, impresionante. Las palabras del rey son tremendas. Sí. Entonces, cuando la gente... Mira cómo se me pone la piel. Cuando la gente vea en Casarroca, Bucaramanga, la fe de la iglesia y vea los frutos y dice, ¿y usted por qué está tan tranquilo? Porque es que el que me cura es el Señor. Yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo y yo creo en el don de sanidad. Yo creo y obedezco por Dios. Mi Dios sabe que yo obedezco todos los protocolos de seguridad que me exigen porque es mi obligación como ciudadano. Pero yo creo en el poder sanador del Espíritu Santo hoy más que nunca y todos los días que yo me levante, porque el más expuesto al coronavirus es el pastor. Uno tiene que saludar a 200 personas todo el día, darle besos y abrazos. Si usted no se los da, ese pastor no me quiere, le estornudan en la boca, de todo. Y yo todos los días de mi vida en este momento le digo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, Espíritu Santo, tú eres el único que me mantiene a mí firme. ¿Por qué? Porque no podemos sentarnos a descansar. Son momentos cruciales en la vida de la humanidad. No lo han visto todavía, pero ya viene, porque no han salido a la calle. Cuando se enfrenten a una realidad completamente diferente, van a decir, wow, ¿qué hacemos ahora? Ok, ustedes tienen la bendición de tener el pastor Jesús Roa,
que les habla de anticipar lo que viene, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y si, como dice el profeta Isaías, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, hoy más que nunca, Él va a cambiar la suerte de ese pueblo. Y el Salmo 37:19, recítenlo: en tiempos de sequía tendrán abundancia, en tiempos de escasez serán prosperados. Eso es una promesa divina. Entonces reclámele al jefe, dígale: yo necesito ser prosperado, y usted va a ver que va a ser prosperado. No es que sea millonario, prosperado significa que usted puede cumplir con todo lo que necesita cumplir y le sobra para el lado. Dios proveerá, amén. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. No es nuestro trabajo, es Dios quien nos va a proveer. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero tenemos que hablar. Miren, 5 minutos, 2 minutos. Yo le digo rápido. No. Aquí alguien escribe, no podemos olvidar la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. El texto que acaba de citar el Paz Gus es 2 de Crónicas 7:14. Estoy casi seguro. Ok, sigue, Paz. Sí, no, tenemos 3 minutos. Bueno, en el calendario normal estamos en el año 2020. En el calendario judío estamos en el año 5780, que es 5 y 7, 12 y 8, 20. Es el momento 2020 por todo lado, ¿sí? Estamos en la Pascua número 3333. 4 veces 3 significa que todo el mundo será informado de ella. Y en este momento la palabra es hablar de Cristo, y por eso el mundo entero fue mandado a taparse la boca. Mira, ahora que tú dices y hablas de esa manera, recuerdo ayer precisamente con el liderazgo de J+25, yo les hablaba del ministerio de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo, que fue obviamente cuestionado, y estábamos hablando específicamente de Corinto. Cuando él está en Corinto, él sabe que hay gente que se está oponiendo ante él, pero fíjate lo que yo hablaba con ellos el día de ayer. Yo les decía: miren lo que le dijo el Señor a Pablo estando en Corinto. Y ahora que tú hablas de eso, pues viene a mi memoria este texto que quiero citar, porque es el Señor a través de una visión quien le habla a Pablo y le dice: no tengas temor, no dejes de hablar, no dejes de compartir el evangelio, porque pues yo estoy contigo, ¿cierto? Y entonces uno dice: pues se va a levantar oposición, sí, por supuesto, pero descansamos en que el Señor está con nosotros. Y es el momento específico en el que estoy hablando de Hechos, capítulo 18, cuando dice que Pablo está en Corinto. Mira lo que dice: ahora que tú decías que han mandado a callar a la humanidad. Dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Versículo 10, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces, pues es precisamente lo que el Señor nos está diciendo. Nuestra boca no se puede callar. Estoy haciendo referencia a Hechos capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Le dice el Señor: no tengas miedo, sigue hablando, no te quedes callado, pues yo estoy contigo. Y uno podría decir: ok, el Señor nos está hablando y de manera clara como iglesia nos está llamando a seguir proclamando el evangelio. Seguir proclamando. Y el respaldo va a ser impresionante. Oye, Pacus, gracias. Se nos acabó el tiempo, hermano, se nos acabó el tiempo. No, yo tengo una reunión a las 8 de la noche, mejor dicho, salgo aquí, me meto en otra, mejor, es que es cuestión del ayuno, estoy 3 días en ayuno. Quiero que oremos para cerrar este tiempo, y quiero que por favor ores tú para cerrar, para luego pues poder despedirnos de la gente que está conectada. Dale, Padre, gracias. Gracias te damos en esta tarde por la fortuna de poder reunirnos. Gracias por la tecnología que permite acortar distancias y poder llegar a los corazones de una iglesia receptiva, de una iglesia que está deseosa de seguir creciendo, de seguir avanzando, Señor. Llegó la hora de subir de nivel en lo espiritual y no seguir siendo tratados como niños, sino buscar más de tus cosas, buscar tu rostro, no solamente en oración, sino también en ayuno. Señor, buscándote mañana, tarde y noche. ¿Qué es lo que tú tienes para tu iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes para Bucaramanga?
¿Qué es lo que tú quieres que el pastor Jesús diga, Señor? Levanta a esa iglesia, consiéntela, porque ha sido una iglesia fiel, ha sido una iglesia que se juega, ha sido una iglesia que soporta todo, Señor. Gracias por tu apoyo, gracias porque es solamente por la fe que podemos crecer y levantarnos y llegar a la estatura que tú necesitas que lleguemos para marcar la diferencia en toda Bucaramanga, en todo Santander y en toda Colombia. Tu iglesia se levanta, tu iglesia se aviva en el nombre de Jesús, Señor, y nosotros recibimos de ti todo eso que proviene de ti a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, y se levanta una iglesia con temor, con temblor, con compromiso y con convicción de fe, porque hemos sido instruidos y hemos sido preparados por un grande para este tiempo. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.